Entonces hoy vamos a ver parte de la semana 9. Pues sí, porque no la terminamos. ¿O la terminaron ustedes? La semana 10, pero vamos a trabajar sobre la semana 9. ¿De acuerdo? No anoté exactamente de dónde nos quedamos, pero de todas maneras mencionamos rápido, avanzamos y luego nos detenemos un poco más conforme avancemos. En realidad lo relevante de la semana 9 es que ya introducíamos sobre el concepto de qué son los genes y cómo funcionan. Como ustedes saben, las células son la unidad de la vida y la vida en realidad es una compleja red de procesos que resultan de la interacción de moléculas y macromoléculas que reaccionan entre sí gracias a que las células son sistemas abiertos que toman sustancias y energía de su entorno y transforman a ambas a la materia en energía y les dejan salir como otras formas distintas de energía y demás. En biología 1 vieron lo que es el metabolismo, es este conjunto de reacciones bioquímicas donde las sustancias son cambiadas unas a otras por medio de enzimas. Aquí en el esquema, como recordarán del viernes, las enzimas están anotadas de color azul y todas ellas terminan en la terminación ACE. En inglés, en español es ASA. Todas las enzimas que están aquí, si están presentes, ocurren las reacciones. Si las enzimas no están presentes, no ocurre la reacción química. La vida a nivel celular fundamentalmente es un 90% química y el resto física. Así que lo importante es que las células existen, se autoconstruyen, autorregulan y se reproducen gracias a la acción conjunta de unas decenas de pequeñas moléculas inorgánicas, PMI, alrededor de unas 1000 pequeñas moléculas orgánicas que son comunes a casi todas las células, y cientos o miles de oligomoléculas, que pueden ser péptidos, oligonucleótidos u oligosacáridos. Y también, finalmente, desde miles a poco más de 100.000 macromoléculas distintas según la especie, que pueden ser proteínas, ácidos nucleicos y polisacáridos. Todas esas moléculas, las pequeñas, las medianas y las grandes, conforman complejos multimoleculares y organelos que realizan las funciones celulares. Sí. Supongo que les había mostrado el músculo y les decía que en el músculo, en una célula muscular, está llena de miofibrillas y la estructura a lo largo de cada miofibrilla se repite. La unidad funcional y anatómica de músculo, de la célula muscular de cada miofibrilla, se llama sarcómero, que va de esta zona zigzag a esta otra. Y son muchos sarcómeros a lo largo de cada miofibrilla, a lo largo de cada célula muscular. ¿De qué están hechos esta estructura, este complejo multimolecular que llamamos sarcómero? Están hechos fundamentalmente de proteínas. Miosina, troponina, actina, tropomiosina, titina y otras proteínas que están aquí, no viene a cuento mencionar. El punto es que cada una de estas proteínas cumple una función, se ensambla junto con las otras para que la célula y nuestro cuerpo multicelular lleve a cabo todas las funciones que tenemos. Y claro, la contracción muscular, por ejemplo, es la interacción de esas proteínas y también otras moléculas, como puede ser la pequeña molécula que impulsa las funciones químicas como el ATP. Y bueno, todo lo que pasa en la célula tiene que ver precisamente con las macromoléculas que nos conforman. Y claro, nuestra apariencia, nuestro físico, nuestro funcionamiento depende precisamente
de esas moléculas. Como ustedes lo saben de Biología 1, cada una de las proteínas de un organismo, que son la enorme mayoría de las macromoléculas que tenemos en la célula, son fabricadas por los ribosomas de acuerdo a las instrucciones de un gen de los miles que contiene el ADN de la célula. Así que recordando Biología 1, tenemos que decir que lo que es una célula y los procesos que puede realizar dependen de la información genética que contiene. Esa información genética es el conjunto de sus genes. Y claro, el conjunto de todos los genes de un organismo lo llamamos genoma, de gen, y de la terminación oma, que significa cuerpo. El genoma son los genes del cuerpo. Y entonces las células y las especies a lo largo de su evolución han adquirido información, es decir, nuevos genes, que les permiten aumentar su orden interno a costa de desordenar su medio. La vida es la expresión de dicha información que se almacena y se transfiere de unas moléculas a otras. ¿Cuál es la molécula sustrato de la información genética? La más importante en la actualidad es el ADN. Lo que ven esta madeja en esta fotografía al microscopio electrónico de una bacteria Escherichia coli despanzurrada, reventada, esta madeja es una sola molécula circular de ADN y contiene más de 4.500 genes. Y claro, la información genética se almacena a largo plazo en el ácido desoxirribonucleico. ¿En qué consiste esa información genética? Consiste en las instrucciones para construir las macromoléculas que participan en casi todos los procesos celulares. ¿Cuáles son esas macromoléculas cuyos genes están en el ADN? Son los diversos tipos de ácido ribonucleico y las proteínas. Así pues, esa información genética está en el núcleo. En esta imagen, procesada por computadora y es un video, se ha teñido con sondas fluorescentes a cada cromosoma. Y como pueden ver, hay 2 cromosomas de color verde, hay 2 cianos, 2 violetas, 2 rojos. Y son madejas, porque cada cromosoma tiene una molécula de ADN, pero sin nudos, no se enrollan de manera que haga nudos. Y claro, esa información genética es el ADN, una molécula muy delgadita, pero muy larga, que se enrolla para dar origen al estado normal de la información genética en el núcleo, que se llama cromatina. Como lo estudiamos la semana antepasada, esa información genética cuando se condensa forma los cromosomas, que participan en la distribución de la información genética a las células hijas. Ok, una definición de gen. Un gen, entonces, es una secuencia de monómeros que codifica la elaboración de macromoléculas funcionales. Estas macromoléculas interaccionan entre sí conformando todos los procesos vitales. En esta definición no digo, en vez de monómeros, pude haber dicho que es una secuencia de pares de bases, o una secuencia de nucleótidos. Sin embargo, en el origen de la vida se plantea que estos monómeros pudieron haber tenido distinta identidad química y entonces ahí en el lejanos tiempos de hace 4.900 millones de años en el origen de la vida, es probable que la molécula, el polímero que almacenaba información genética no fuera exactamente las moléculas actuales. Así que por eso decimos monómero. Y también señalamos que incluimos a todas las variantes de esa secuencia en diferentes linajes de organismos que se han derivado por especiación a lo largo de la evolución.
En esta imagen es un estudio donde se estudiaron 1.700 proteínas y se estudió con cuáles otras proteínas interaccionan de manera física o química. Y entonces cada uno de esos puntos es una proteína y cada línea es una interacción. Y es el conjunto de esas interacciones lo que determina precisamente cómo la célula está funcionando, cómo se mantiene viva. Son 3.200 asociaciones en este estudio. Y claro, cada una de estas proteínas tiene su propio gen. Si un organismo carece de uno de estos genes, pues claro, se pierden las interacciones y puede la célula enfermar o enfermar el organismo o incluso morir con una sola de ellas. Depende de la relevancia de cada una de esas proteínas. Aunque ya lo saben de biología 1, lo vamos a recalcar. La secuencia de pares bases almacena información, pero aparte de la información para construir moléculas, proteínas y ácidos ribonucleicos, también contiene información de cuándo, cuánto, dónde y en respuesta a qué circunstancias del entorno se deben producir las decenas de miles de especies diferentes de proteínas y ácidos ribonucleicos que cada célula requiere para vivir. Y claro, esa información está en el ADN como secuencias de pares de bases. C con Incluso G. vienen las enfermedades. ¿Cómo? Incluso vienen enfermedades de genéticas o cánceres genéticos. Sí, claro. Sí, basta a veces, aunque a veces no siempre hay muchos tipos de mutaciones, los vamos a ver más adelante. A veces basta que cambie una sola letra, un solo par de bases para que una persona esté enferma, padezca una enfermedad genética. A veces, pero no siempre. No todos los cambios en la información genética tienen consecuencias nefastas. Muchos de ellos son neutros. Lo vamos a ver un poquito más adelante. El punto es que las macromoléculas se asocian por complementariedad de superficies, determinando los procesos celulares, formando complejas redes de interacciones que terminan construyendo los organismos y es su fenotipo. ¿Qué es el fenotipo? Feno significa apariencia. Entonces, fenotipo es el tipo de apariencia que tiene un organismo, es decir, su físico, su forma, su funcionamiento. Eso está determinado por qué macromoléculas contiene y cómo han interaccionado entre sí, construyendo los complejos multimoleculares y los organelos. En el GIF animado que les muestro, aquí está el ADN con diferentes representaciones moleculares, con dos moléculas de proteína. Noten las hélices alfa y las láminas beta de las proteínas que leen cómo, leen una secuencia de pares de bases, precisamente porque estas moléculas en realidad tienen una superficie. Las dibujamos así para poderlas entenderlas bien, pero en realidad las moléculas tienen superficie, una superficie muy compleja, y claro, esas superficies interaccionan como un guante y los dedos de nuestras manos. Esta interacción por complementariedad de superficie es fundamental para la vida y ocurre por millones y millones de veces. Y claro, lo importante de aquí, de que estamos hablando de los genes, es que esas interacciones no se pueden dar si no tenemos el gen de esas macromoléculas. Otra definición de gen. Un gen entonces es una secuencia de pares de bases que codifica la síntesis de una molécula de ácido ribonucleico funcional. La mayoría son ácidos ribonucleicos mensajeros que a su vez codifican la síntesis de moléculas de proteína. Los genes tienen una porción regulatoria que indica cuándo y cómo se lee el gen y otra estructural que dicta el orden de los monómeros. Claro, la estructura de un gen eucariótico se muestra aquí, ese es el DNA, aquí está el gen. Se representan como flechas, con un inicio, un final, y
del lado izquierdo y del lado derecho hay secuencias reguladoras que no vengo a cuento, no tenemos por qué discutir con ustedes, están en bachillerato. Lo único que tienen que saber que el gen, que es este, se lee en función de secuencias de pares de bases que están a la izquierda y a la derecha de cada gen, que dice cómo, cuándo, por qué, en qué cantidad. Y algo que sabemos de los genes eucarióticos, de nosotros los que tenemos células con núcleo, es que los genes, la secuencia, la lista de los nombres de los aminoácidos que deben ser unidos para fabricar cada proteína está interrumpida por secuencias que no codifican. Se llaman intrones. Los genes eucarióticos están interrumpidos por intrones y para fabricar un ácido ribonucleico mensajero que lleva las instrucciones para fabricar cada proteína, tiene que ser cortado en estas secciones y empalmado, cortado y empalmado para tener todas las instrucciones para construir una proteína. Sin embargo, este corte y empalme puede variar, se pueden barajear las secuencias exónicas que dictan qué aminoácidos unir, de manera que un solo gen de los nuestros puede codificar 2, 4, 8, 16 proteínas distintas, a veces con propiedades completamente opuestas. De ahí que cuando se descubrió en el 2000 el genoma humano se secuenció por primera vez, se estimaron 30,000 genes y todo el mundo, yo incluido, nos sorprendimos de que fueran tan pocos genes. En realidad, actualmente sabemos que los seres humanos tenemos alrededor de 20,000 genes, pero lo importante es que de cada gen que se encuentra en el ADN, se pueden fabricar varias proteínas, precisamente por esa estructura del gen eucariótico. El flujo de información en una célula eucariótica va del ADN al ARN hasta las proteínas. Las células llevan a cabo la replicación del ADN, ¿sí? Ya la estudiamos, precisamente para generar las copias de información que deben entregar a cada célula hija. Pero todas las células que están vivas, por supuesto, tienen que leer los genes que les son necesarios. Y esa lectura de los genes se llama transcripción. Proceso, escribir, trans, a través. Es un proceso de escribir la información de un gen del ADN a una molécula de ácido ribonucleico, que son muy parecidas, pero el alfabeto del ADN es GACT y las letras químicas del ARN son G, A, C y en vez de T es U. Y claro, el corte y empalme permite crear moléculas maduras de varios ácidos ribonucleicos. El ribosomal y el de transferencia lo conocen de biología 1. El ribosomal es responsable de construir el ribosoma y también de llevar a cabo la reacción de unión de aminoácidos, la formación del enlace peptídico entre aminoácidos. El ARN transferencia o transporte transporta los aminoácidos al ribosoma y también lee el mensaje genético que lleva, por supuesto, el ácido ribonucleico mensajero, que codifica la síntesis de una proteína. Y este proceso donde se fabrica la proteína se llama traducción del ácido ribonucleico mensajero. Eso es en las células eucarióticas, pero en las células que tienen nucleoide, las procarióticas, es más directo. Con frecuencia del lado izquierdo está una célula procariótica y del lado derecho una eucariótica. Las eucarióticas tienen núcleo, las procarióticas tienen nucleoide. Todo lo que ocurre en una célula procariótica ocurre en su citosol. Todo lo que ocurre en una célula eucariótica a veces ocurre en el citosol y otro en el nucleoplasma, dentro del núcleo. Entonces,
La transcripción ocurre en el citosol en los procarióticos y antes de que se termine de construir el RNA mensajero, ya se está traduciendo. En las células eucarióticas no es así. Primero se transcribe, se crea un ácido ribonucleico precursor que tiene intrones que son cortados y se empalman los exones, y entonces ya sale el ácido ribonucleico mensajero que es traducido por los ribosomas del citosol. Esto hace que las células eucarióticas tengan mayores puntos de control, de regulación de la expresión de la información genética, de tal manera que las células eucarióticas pueden ser mucho más complejas que las procarióticas. Como saben de biología 1, el ADN almacena la información usando 4 letras químicas, que son las bases nitrogenadas G de guanina, A de adenina, C de citosina y T de timina. ¿Sí? Son las bases nitrogenadas de los nucleótidos que forman el ADN. El ADN es una doble hélice hecha de nucleótidos. Una cadena que va de 5' a 3' y otra que va de 3' a 5'. Los largueros son azúcar, fosfato, y los escalones de esta especie de escalera son pares de bases, la G con la C, la A con la T, la C con la G, la T con la A. Así es. Y claro, es una molécula muy delgadita, pero muy larga. En 10 pares de bases apenas se alcanzan el 3.43 nanómetros de distancia. Como el genoma humano tiene 3.3 gigapares de bases, aquí hay un error. Dos en realidad, uno de su papá y otro de su mamá. Si el largo de las 46 moléculas de ADN de cada nuestras células tiene un largo de 2.26 metros. Todo eso cabe en el núcleo de cada célula. Si son mujeres, si somos nosotros los varones, tenemos como de 10 a 15 centímetros menos de ADN. Como no importa mucho esta química, en realidad lo relevante es la parte informativa, podemos nosotros representar el ADN con 2 flechitas, como 2 cadenas de nucleótidos. Y como cada nucleótido lo relevante es su base nitrogenada, entonces nomás ponemos las iniciales de las bases nitrogenadas. La cadena que va de 5' a 3', nomás ponemos las bases nitrogenadas. G, C, A, T, G, etcétera, de 5' a 3'. Y la cadena antisentido es una cadena complementaria. Va en sentido opuesto y debajo de cada G hay una C. Debajo de una C, una G, debajo de una A, una T, debajo de una T, una A, y así sucesivamente. Las reglas de emparejamiento son muy sencillas. G con C y viceversa, y A con T y viceversa. Se llama cadena sentido porque es la cadena que contiene la información para construir precisamente la cadena complementaria, ¿sí? Y también el mensajero. Todos los monómeros activados, que son nucleótidos trifosfatados de las bases nitrogenadas, llevan energía. Por eso estudiaron en biología 1 que los nucleótidos, una de sus funciones es almacenar energía química a corto plazo para impulsar procesos químicos. En este caso, la síntesis del ADN. Entonces, este ATP se une aquí y entonces tenemos el emparejamiento de la T con la A de la cadena molde. Quiero marcarles otro detalle.
Las cadenas sentido y la cadena antisentido son moldes recíprocas, lo cual quiere decir que la información genética en el ADN se almacena de manera respaldada 2 veces. Se almacena 2 veces la información genética en el ADN y es la razón por la cual el virus SARS-CoV-2 muta más que otros virus, porque el virus SARS-CoV-2 no tiene su genoma de ADN, tiene su genoma de RNA, que como saben de biología 1, solo es una cadena. Entonces, como lo vimos en las bases moleculares de la reproducción, aquí esto ya lo deben saber, toda célula procede de otra célula progenitora y recibe de ella su información genética. Así pues, como ya lo estudiamos, antes de cada división celular ocurre la replicación del ADN, el proceso de volver a hacer copia del ADN. Las dos cadenas del ADN se separan. La naranja, la verde, la naranja va de 5' a 3' es la cadena sentido. Tiene el orden de las letras que van a estar en el ácido ribonucleico mensajero. La cadena antisentido, pues es verde, está de este lado, y cada una de ellas sirve de molde para reconstruir la cadena complementaria. Muy fácil. La G se empareja a la C, la A con la T y viceversa. Y al final, ¿qué tienen? De una molécula de ADN van a tener 2 moléculas de ADN idénticas, excepto cuando haya algún error, que de vez en cuando, una vez cada 20,000 o 200,000 pares de bases copiadas, ocurre. De esa manera, se forman 2 moléculas idénticas a la original, aunque cada una de ellas tiene una cadena vieja y otra nueva. La replicación es semiconservativa. De ese modo, cada célula hija tendrá la información para fabricar las macromoléculas necesarias para funcionar. Entonces, cuando la célula requiere de una proteína o de un ácido ribonucleico funcional, entonces copia el gen correspondiente, pero usando un alfabeto distinto. En vez del GACT del ADN, usa el alfabeto GACU del ácido ribonucleico. Este proceso se llama transcripción, como ya lo habíamos dicho, transcripción del ADN, porque se escribe la misma información, pero usando un conjunto de signos un poco distinto. En vez de T, se usa U. Entonces, la cadena del ADN, el ADN es de doble cadena, y la cadena antisentido de 3' a 5' sirve de molde para construir la copia de la cadena sentido en lugar del ácido ribonucleico mensajero. Le voy a pedir, por favor, ahí Pedro, al micrófono, Sí, Pedro, por favor. lo escucho. Ok, mira, en la cadena sentido tú vas a leer de 3 letras en 3 letras. GCA, TGT, ACG. Lees un triplete y luego yo voy a leer la secuencia del mensajero, pero también de 3 de 3. ¿Sí? De triplete en triplete. Todo mundo va a escuchar lo que dice Pedro y lo que digo yo y lo comparan, ¿de acuerdo? Ok, comienzas, Pedro. Sí. GCA, TGT, GCA. No, pues luego yo voy. De nuevo, empieza. y ok. GCA, No, TGT, voy AC. yo. Cada Perdón. triplete voy yo. ¿Sí? Empieza de nuevo. GCA, GCA. TGT, UGU. ACG, ACG. TAG, UAG. ¿Ya notaron C. qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, Mariela? Mariela. Bueno, tache. José Antonio Vargas. José Antonio, al micrófono.
Me obligan a ponerles tache porque no puedo participar si no. A ver, Abigail. Abigail, Mande. ¿qué es lo que notaste que hay entre la cadena sentido y la cadena antisentido en la secuencia de nucleótidos? ¿Qué pasa con ellos? Que cambian algunas letras. ¿Cuáles letras? Por ejemplo, en la primera está la T y en su lugar está la U. ¿Y cambia cualquier otra cosa? Mm, Las dos no, secuencias son las mismas, son iguales. GCA, GCA, TGT, UGU. Ah, bueno, lo que pasa es de que es la misma secuencia, pero excepto que en vez de T, el ácido ribonucleico mensajero tiene U. ¿Cómo reconocen el ácido ribonucleico? Muy fácil. ¿Cómo, Abigail? ¿Cómo saben que tiene un ácido ribonucleico? por el cambio de las letras. No, porque tienen U. Tienen U's. A diferencia, por supuesto, Alejandra. Alejandra, Mande, profe. a diferencia del ADN, ¿qué tiene el ADN en vez de U? La T. La T. Sí, el ADN tiene T, el ARN tiene U. Es muy sencillo conocerlos. Entonces, la cadena sentido tiene la misma información, las mismas letras que el ácido ribonucleico mensajero, excepto que en el ADN es T y en el ARN es U, pero la célula lo sabe. Y entonces, cuando se copia en una molécula de ADN, puede haber cientos o miles de genes. Cuando se transcribe un gen, nomás se forma la copia del mensajero en ácido ribonucleico, la copia del gen en el ácido ribonucleico. Y lo que ocurre es que este ARN mensajero lleva el mensaje de qué aminoácidos deben ser unidos para fabricar las proteínas. Yo aquí les dejé una práctica que tendrían que haberlo hecho. Fue muy difícil realizarlo porque Teams no funcionó muy bien, porque les puse una hoja de texto y no lo pudieron hacer. El punto, lo que van a hacer ustedes en su casa, van a copiar esta molécula de ADN y van a hacer la transcripción. ¿Cómo se hace la transcripción? Debajo de la cadena antisentido del ADN, ¿qué ponen? Debajo de A, U. Debajo de T, A. Debajo de A, U. Debajo de C, G. Y así se siguen. Y así se copia la misma información de la cadena sentido, excepto que en vez de T, el ARN tiene U. Entonces, en las células, muchas de las moléculas de ARN fabricadas son de ARN ribosomal, que se ensamblan con decenas de proteínas distintas para constituir los ribosomas, que son las máquinas que fabrican proteínas. Entonces, ese ARN ribosomal cataliza la información del enlace peptídico, que es la enzima más importante de la vida, es esta y es una ribosima, una enzima de ácido ribonucleico. Luego hay otras que son moléculas de ARNT o de transferencia, cuya función es transportar cada uno de los 20 tipos de aminoácidos proteicos al ribosoma. No solo transportan los aminoácidos, sino que también leen el mensaje genético. Continuemos. Las moléculas de ácido ribonucleico mencionadas se llaman no codificantes porque no dirigen la síntesis de proteínas como el ARN mensajero. Recientemente se han descubierto muchas moléculas de ARN
no codificante distintas que participan en la regulación de diferentes fases del flujo de información y también en la defensa antiviral de las células. Si han escuchado lo que se llama CRISPR en español, es un sistema de defensa inmune de las bacterias en contra de los virus, adaptativo. Bueno, lo fundamental ahí son moléculas de ácido ribonucleico. Aunque cuando vemos una célula, una enorme cantidad de las moléculas de ARN parecen pertenecer a la clase codificante, a los mensajeros. Estos mensajeros son una especie de planos lineales de las proteínas que contienen el nombre, es decir, el codón, de cada uno de los aminoácidos que deben ser unidos para fabricar los miles de proteínas que requiere una célula para funcionar. En ese esquema, caricatura de un ribosoma, subunidad mayor, como estudiaron en biología 1, aquí tienen una cinta, el ácido ribonucleico mensajero. Cada letra tiene información. Aquí está la información de qué aminoácidos deben ser unidos por el ribosoma. Y claro, los ARN de transferencia transportan los aminoácidos y se unen a tripletes específicos que ellos reconocen. De manera que quien lee el código genético son los RN de transferencia y eso permite ir agregando aminoácido por aminoácido a la cadena de la proteína. Entonces, en el ARN mensajero se encuentra codificada la secuencia de aminoácidos que debe unir el ribosoma como una serie de nucleótidos llamados codones. La palabra codón termina en on, igual que en la palabra electrón, la terminación on significa unidad. El electrón es la unidad de electricidad. El protón es la unidad de materia más importante. Protos primero. Cod significa código. Entonces el codón es la unidad de código. Ya son los nombres de los aminoácidos. Hay 64 codones posibles, porque hay 4 letras, G, A, C y U. Son 4 letras. En tripletes solo hay 64 codones posibles y solo hay 20 aminoácidos proteicos. Así que los nombres de los aminoácidos, los codones sinónimos, pues existen para casi todos los aminoácidos. Por ejemplo, el codón GGG significa glicina, pero también significa GGU, también es otro nombre de la glicina. UUU significa fenilalanina y UCEF significa fenilalanina. Es exactamente el mismo caso que ocurre. Por ejemplo, ahí Michelle. Michelle. No responde, tache. A ver ahí, José Alberto. Mande, profesor. Muy bien, gracias por contestar. José Alberto, ¿conoces a los Franciscos? Ajá. Afortunadamente no tenemos ninguno en el salón. ¿Los conoces, Alberto? Algunos. Ajá. ¿Y a todos les dicen Franciscos? No. Hay varios nombres alternativos, ¿como cuáles? Pancho. Pancho, otro. Chucho. Otra forma de que le dicen a los Franciscos. ¿Quién sabe? Pacos. Pacos, pacorros. Bueno, lo mismo pasa con los aminoácidos. Tienen distintos nombres. ¿Sí? Y son 64 nombres en total, y de ellos 61 son para los 20 aminoácidos que hay. Hay aminoácidos que tienen más sinónimos, tienen más nombres, y hay otros que tienen poquitos, ¿no?
El esquema que contiene todos los codones y su equivalencia se llama código genético, que es prácticamente universal. En el esquema se especifican en círculos concéntricos la primera letra de cada codón, como G, A, C o U, esto. La segunda letra del triplete que llamamos codón, G, A, C o U. Y la tercera letra también como G, A, C o U. Cada triplete es un codón. A, G, G significa arginina. En el último círculo tenemos precisamente el símbolo de 3 letras de los aminoácidos. Yo me lo sé de memoria porque soy biólogo molecular. Valina, alanina, ácido aspartico, ácido glutámico, glicina, fenilalanina. No, ustedes son estudiantes de bachillerato y no tienen que saberlo de memoria. Lo que sí deben comprender es que cada triplete de pares de bases que hay en el mensajero o que hay en un gen codifica para un aminoácido diferente. Y este código genético les permite eventualmente llevar a cabo la traducción a mano. El codón AUG codifica para qué cosa, Alberto. Mande. El codón AUG codifica para qué cosa. Ahí está escrito. Más dice met, Hasta tiene una estrellita, Alberto. pero al inicio. Significa met, aminoácido metionina. ¿Sí? Pero también significa inicio. Dice, en el mensajero dice dónde va a iniciar la traducción. Y dónde inicia, donde tienen AUG. El primer AUG es el inicio de la traducción. Y de ahí de 3 en 3 se van leyendo todos los nucleótidos del mensajero hasta que encuentran una secuencia como codificada por el triplete, por el codón UGA. ¿Qué significa UGA, Raúl? Raúl. ¿No está Raúl, Neria? Tienen que estar listos en clase. Yo soy el incopado. Al micrófono. UGA. Permítame. Consigan computadoras, si no, pues es muy difícil verlo en celular. Los chiquitos. UGA. ¿Qué significa? Es escrito. aromáticos y No, aminoácidos. no. UGA. ¿Me está siguiendo la manita? UGA. ¿Qué señala? ¿Qué dice aquí? O Stop. Stop. UAG. UAG. Stop. Stop. UAA. Stop. Y si ves a un policía que le dice a un fulano, stop, ¿qué quiere hacer? ¿Qué tiene que hacer el paisano? Pararse. Bueno, detenerse. Pararse. Sí, es exactamente. Estas son señales de paro de la traducción. Y entonces tienen el mensajero de 5' a 3' como una secuencia de nucleótidos que tienen uracilo. Cuando del lado 5' se encuentra el primer AUG, es el codón de inicio. Aquí comienza la traducción y los ribosomas van uniendo aminoácidos. ¿Cuál aminoácido? Metionina. CUG, CUG, ¿qué quiere decir? Leucina. Pues entonces, debajo de CUG ponemos el símbolo de 3 letras del aminoácido. No tienen que saber qué es leucina. El símbolo es Leu. CAG es uno de los nombres de la glutamina. ¿Qué ponen?
su símbolo de 3 letras en inglés, GLN. No, tienen que sabérselo porque ¿dónde están los símbolos de 3 letras? Están en el código genético. Entonces, cualquier triplete que tengan GAA, pues es glue. ¿Qué significa glue? Pues no es importante, es uno de los 20 aminoácidos. ¿De acuerdo? Lo que sí ponen es que debajo de cada triplete ponen el símbolo de 3 letras del aminoácido. ¿Hasta cuándo? Hasta que se encuentran con un codón de paro. UAA, saben que es un codón de paro. UAA, stop. Y ahí terminó la síntesis de la proteína. ¿Cuántos aminoácidos tiene una proteína? Pues decenas, cientos o miles de aminoácidos codificados así por el mensajero. Les dejé esto para que lo practiquen en su casa, si los que quieran. Al fin y al cabo, bueno, estos reactivos aparecen muy cortitos en el Socratip. Noten, pongo un mensajero, tienen que buscar la señal de inicio. ¿Cuál es la señal de inicio, copado? Jocelyn, ¿cuál es la Sí, voy, permítame. Es AUG. AUG? Claro. Entonces hay que buscar aquí de 3 en 3 UAA, no es AUG. UAC, pues no. Se van buscando hasta que encuentren el primer AUG. Y de ahí dividen todo esto de 3 en 3 y van usando su código genético, que lo tienen, por supuesto, que bajar. ¿De acuerdo? Lo bajan ahí para que lo tengan, ver, porque no se lo van a aprender de memoria. En el punto, el chiste es que sepan que cada codón codifica para un aminoácido. Y lo van a practicar un poco para esa idea que es lo relevante. Fíjense, voy a pasarles este video para mostrarles lo mismo que hemos dicho. Aquí tienen un ácido ribonucleico mensajero que sale del núcleo. Una larga molécula de nucleótidos. En el extremo 5' se le une un ribosoma y miles y miles de moléculas de ácido ribonucleico de transporte o transferencia, que son esas moléculas pequeñitas, entran al ribosoma y leen el código genético para que el ribosoma vaya uniendo los aminoácidos y fabrique una molécula de proteína. Entonces ahí va el mensajero. El ribosoma lo pepena, encuentra el AUG y de ahí empieza la traducción. Aquí están los codones de 3 en 3, es el nombre de los aminoácidos. Los RNA de transferencia tiene precisamente el modo 3 nucleótidos complementarios que reconoce cada una de las codones que van en el mensajero. Así van. Y entonces cada aminoácido se va agregando aquí, agregando, según esta secuencia. ¿De acuerdo? Voy a detener, lo pueden ver ustedes si gustan y visualizan el texto en inglés, porque no tenemos mucho tiempo. Lo esencial es que ya vieron cómo ocurre la traducción. Ya mero terminamos. Nomás les manifiesto que ya hace algunos años, en el siglo pasado, en 1985, se secuenció el primer genoma de un organismo, precisamente el de una bacteria que se llama Haemophilus influenza, una bacteria que produce un resfriado como la influenza. Su genoma es 1.83 millones de pares de bases de ADN y tiene un total de 1.765 genes que codifican para 1.610 proteínas y para 155 diferentes ácidos ribonucleicos.
Esta es la fotografía al microscopio electrónico de barrido de esa bacteria, la primera bacteria cuyo genoma fue secuenciado. Aunque se estaba trabajando en Escherichia coli, resulta que como Escherichia coli en vez de tener 1.8 tiene 4.7 millones de pares de bases, pues estos que empezaron después les ganaron al otro grupo de investigación que está secuenciando el genoma de la bacteria Escherichia coli. Bueno, aquí para que quede claro algo importante de actualidad y precisemos, las entidades biológicas, es decir, los organismos y los virus, tienen genoma. Por ejemplo, el del virus SARS-CoV-2, muy famoso, se secuenció unos cuantos días después, en diciembre del 2019, después de su descubrimiento en pacientes de COVID en Wuhan, China. Así nos enteramos que el genoma de este virus es una molécula de ácido ribonucleico de dirección 5'3' de unos 30,000 nucleótidos, 30,000 bases. En este esquema no están las 15 o 16 proteínas, es decir, los 15 o 16 genes que están aquí. Solo están señalados algunos de los genes muy importantes. Las proteasas son enzimas que cortan proteínas. La replicasa es la proteína que copia el genoma de ARN, ¿sí?, al inicio de la infección. Y este gen está aquí, se lee de inmediato, aquí tiene un A o G y se empieza a traducir de inmediato. Se produce la replicasa y entonces ya empieza a fabricarse copias del virus. De las proteínas interesantes aquí, más importantes ahorita, es la proteína de la espícula del virus, del spike. Es un trímero de la misma proteína. Este es el genoma del virus SARS-CoV-2 y no importa esa proteína S, porque el gen de la espícula del coronavirus es muy importante, porque esta proteína le permite al virus adherirse a la membrana de algunas de nuestras células e iniciar la invasión al citosol. De ahí que muchas de las más de 150 candidatos a vacuna en estudio en la actualidad intentan dirigir la respuesta inmune a esta proteína, en particular en el sitio de unión con la proteína celular de nuestro cuerpo, que se llama ACE2, enzima convertidora de la angiotensina 2. Esta es una célula de un neumocito, que son unas células de nuestro cuerpo de los pulmones, que son de las que se infectan más. Esta es la membrana de la envoltura viral del virus que robó a la célula que infectó antes, y esta es la proteína espicular, proteína S. Aquí en el sitio se reconoce como un guante y los dedos, como la llave y una cerradura, por complementariedad de superficies. Las vacunas están dirigidas precisamente a tratar de reproducir esa forma y entrenar al sistema inmune a reconocerlo. ¿Para qué? Para que el virus pueda ser controlado y no produzca una enfermedad grave. Incluso para que se pueda impedir la enfermedad de manera completa. Otro aspecto que voy a ejemplificar con el gen de esta proteína es que los genes tienen de miles a decenas de miles de pares de bases de longitud. El gen S del coronavirus es de 3.822 bases que codifican para 1.274 aminoácidos. En el vínculo se muestra el primer registro de dicho gen del virus secuenciado en China en diciembre de 2019. Pero no solo eso, no es que podemos saber de eso del gen S del coronavirus, sino que también en la actualidad, en el siglo XXI, tenemos secuencias genómicas completas en estado borrador o variantes o parciales de 396.693 especies de organismos diferentes en los cuales se ha reconocido de cientos a decenas de miles de millones de genes. Obviamente la anotación de cada uno de sus genes es muy compleja. Son muchísimos genes
millones y millones de genes. Ustedes pueden llegar a este punto y probablemente este número que puse aquí ya no sea el mismo, porque resulta que esto lo busqué la semana pasada. Nomás como un quemón, vean aquí todas las clases de organismos eucarióticos que han sido secuenciados. En el caso de los mamíferos, estamos hablando de 1149 especies de mamíferos. Tal vez el genoma no completo, pero sí en borrador o parcial, todavía en proceso de terminar su secuenciación. Y claro, son muchos genes. ¿Cómo los denotamos? Bueno, para fines didácticos solamente usamos letras escritas en itálicas. Los genes se escriben con letras inclinadas. Las letras mayúsculas o con el exponente W, que significa, viene de la palabra inglesa wild, o con el signo más, se refieren a las variantes de los genes, que son dominantes. Y con el exponente menos a los genes alelos, que son recesivos. Por ejemplo, estos. Cuando pongo un esquema de 2 cromosomas homólogos X, en cada lugar del cromosoma hay lugares donde se encuentran los genes. Se llama locus en latín, loci en plural. Hay muchos los y muchos lugares. En este lugar, en el primer lugar A, tienen una variante dominante y una variante recesiva. La dominante vino de uno de los progenitores y la recesiva vino de otro de los padres. Este gen es B dominante y el del otro cromosoma es B dominante. Entonces, los tipos de genes que tenemos los humanos van por pares. Si son iguales, se llaman homocigotos. Si son como C minúscula y C minúscula, también es homocigoto. O como D, si son diferentes los genes, se llaman heterocigotos. El conjunto, esta fórmula genética para este lugar del cromosoma se llama heterocigoto D mayúscula, D minúscula. Y claro, nomás tenemos 26 letras y conocemos muchos genes. ¿Cómo sabemos cuándo un gen es dominante y cuándo es recesivo? Pues, por ejemplo, VAL, este gen, que es importante para la síntesis de la valina, es VAL-W, es dominante, y VAL- es recesivo. ¿Se dan cuenta? El gen ACT más es dominante, y el ACTW también es dominante, pero son diferentes. Y claro, eso es necesario. Como introducción,